Buen Dios y Padre eterno, una vez más, seguimos delante de tu presencia, Señor. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Nos regocijamos, oh Dios, en tu presencia. Nuestros corazones rebosan de alegría, rebosan de gozo. Tanto así que las tristezas de este mundo se hacen pequeñitas. Los tropiezos, las dificultades, todo eso se vuelve insignificante frente a las bendiciones que ya tenemos en ti, oh Señor, y que tendremos aún más en la eternidad. Todas esas bendiciones, todo lo que estamos ya viviendo y todo lo que viviremos en la eternidad, todo eso rebosa de una manera tan grande que aplasta, que minimiza, que vuelve pequeñita las tribulaciones o dificultades que podamos estar experimentando, Señor. Porque no son comparables. Las dificultades de este mundo no son en nada comparables con las bendiciones celestiales que nos espera a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Para nada se comparan, Señor. Y permítenos, oh Dios, poder entender estas verdades y no solamente entenderla con la mente, sino asimilarla con nuestros corazones y experimentarla y vivirla. Y que brote de nosotros con acciones que muestren el gozo y la paz que reina en cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. A cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra sea precisa, Señor, para los que ya estamos en Cristo y para aquellos que están aquí que todavía no están en Cristo también, Señor. Tu palabra es para ellos. Que ellos no estén aquí como meros espectadores, sino que ellos entiendan que tu palabra que será expuesta ahora es para ellos. Es para cada uno de los que aquí estamos, Señor. Y tú vas a hacer que obre en cada uno de nosotros de manera particular e individual. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiero leer estos versos que cierran el capítulo 16. Dice así en el verso 25: estas cosas os he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Y entonces dice: otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora habla claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice en la parte final del 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, recordemos que Jesucristo está alentando, animando, consolando el corazón entristecido de sus discípulos. Ya a pocas horas empezarían a ocurrir unos eventos que serían duros para la vida de los discípulos. Jesucristo viene hablándole y preparándolo para ese momento, o para esos momentos que ellos en lo inmediato estarían experimentando. Mis hermanos, ya a pocas horas ellos tendrían que ver, que contemplar a su maestro, a su Señor, siendo crucificado. Iba a ser arrestado, iba a ser golpeado e iba a ser ejecutado con la peor pena que se podía aplicar sobre un individuo en aquellos tiempos. Jesucristo sería sacrificado. Pero otro evento contundente que ellos experimentarían sería la experiencia de ver a ese Cristo, a ese Mesías que había sido
sacrificado, ellos lo experimentarían en su resurrección, lo verían resucitado, lo verían levantado. Y más que eso, también lo iban a contemplar en su ascenso a los cielos. Ellos mismos, con sus propios ojos, lo verían siendo ascendido a los cielos, levantándose y perdiéndose entre las nubes. Ellos iban a contemplar eso. Pero más adelante, unos días después, ellos contemplarían y experimentarían la promesa que el mismo Señor Jesucristo le ha venido haciendo, la promesa de la llegada del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Mis hermanos, y con este último evento que ellos experimentarían, mis hermanos, cambios drásticos iban a dar en sus vidas. Iban a haber cambios significativos. Y eso es lo que Jesucristo le está explicando aquí. Y versículos atrás, el Señor les viene diciendo todo lo que le acontecería a ellos como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo. Mis hermanos, la ira que el enemigo estaba por desplegar sobre Jesucristo, el enemigo estaba ya a punto de matarlo, de exterminarlo y de quitarlo, de raerlo, de extirparlo de ese mundo. Todo su odio, todo el repudio del enemigo estaría a punto de desplegarse sobre el Hijo. Y Jesucristo les dice a ellos: no crean que el enemigo estará complacido con quitarme la vida a mí. El enemigo no se va a complacer con matarme a mí. ¿Saben qué? Desde que ustedes contemplen los acontecimientos que ya les he dicho, verán cómo me van a matar, me verán resucitar, me verán ascender y verán, ustedes mismos palparán la llegada del Espíritu Santo sobre ustedes. Desde ese momento, ustedes entenderán con claridad todo lo que les he enseñado. Ustedes van a entender todo el panorama. Ahora yo les he venido hablando en alegoría. O sea, hasta ahora todo lo que yo les he enseñado tiene una especie de velo en ustedes, porque todavía les falta cosa por ver y experimentar. Hasta ahora todo lo que les he dicho ha estado un tanto velado y un tanto confuso para ustedes, pero llegará ese momento cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre la iglesia, que ya ustedes van a abrir sus ojos y van a entender y van a experimentar todo lo que yo les he dicho. Mis hermanos, y desde ese momento ustedes van a empezar a vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, y ya el mundo me va a ver en mí a través de ustedes. Por lo tanto, el enemigo va a ver que con haberme matado, con haberme crucificado, yo seguiré presente a través de sus vidas, a través de ustedes. Y cuando los discípulos, guiados ya en el aposento alto, ya en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro se para y con valentía, con arrojo, expone la palabra y presenta a los judíos su pecado de haber entregado al Mesías. Y ya entonces el pueblo ya está viendo que no lograron nada con matar al Mesías, que ahora están sus discípulos que viven por Él y que viven para Él. Desde ese momento, ¿saben qué? La ira del enemigo caerá sobre ustedes, ustedes serán perseguidos, ustedes van a ser inclusive matados, ustedes van a hacer todo ese odio que el enemigo ha desplegado sobre mí, caerá sobre ustedes. Pero acompañado de esa persecución y de ese odio que el enemigo va a emprender sobre ustedes, está también acompañado su comprensión sobre la obra que yo he hecho en ustedes. Ustedes me van a conocer, ustedes van a entender. Y eso es, primero, lo que los va a hacer
ser vistos como los enemigos. O sea, eso mismo, esa misma comprensión que ustedes van a tener ya de mi obra completa, eso mismo los va a poner, le va a poner como una especie de blanco de tiro para que el enemigo va a enfocar sus cañones sobre ustedes. Pero eso mismo es lo que le va a dar a ustedes la valentía para enfrentarlos y el gozo para mantenerse firme. Eso mismo que ustedes van a entender sobre mí es lo que le va a dar a ustedes el valor y el gozo, la paz, la tranquilidad para moverse en este mundo a través de todas esas adversidades que como cristianos van a experimentar. Entonces, yo quiero hoy que veamos, mis hermanos, tres razones que nosotros como discípulos tenemos para mantenernos gozosos aún en medio de este mundo que nos va a causar tantos males y tantas tristezas. Mis hermanos, como ciudadanos de este mundo experimentamos los males de un mundo caído. Experimentamos enfermedades, experimentamos rechazo, experimentamos engaño, experimentamos muchas cosas. Sin embargo, los discípulos, por el hecho de estar en Cristo, se duplican o se multiplican sus enemigos. Hay un enemigo extra que tenemos por el hecho de estar en Cristo. El enemigo de Cristo es el enemigo de sus seguidores. El enemigo de Dios es el enemigo de la iglesia de Dios. Por lo tanto, por el hecho de estar en Cristo, vamos a experimentar los embates de aquel que también puso sus cañones sobre Cristo. Sus cañones ahora estarían sobre nosotros. Pero ya aquí al cierre, al final, porque ya en el capítulo 17 Jesucristo pasa a orar por sus discípulos, pero aquí Jesucristo le da tres razones más de todas las que ya le ha dado para que sus discípulos puedan ampararse en ellas y mostrarle gozo al mundo aún en medio de las persecuciones. ¿Por qué hoy iniciamos el tiempo con coritos? ¿Saben por qué? Porque la iglesia siempre ha experimentado dificultades, siempre desde el día de Pentecostés cuando se inauguró. Desde ese momento la iglesia viene moviéndose contra viento y marea, contra un mundo que se opone a ella y que le va a causar todos los males posibles para exterminarla. Y dice, el mismo Jesús le dice, si ellos entenderán que matándolos estarán haciéndole un bien a Dios. Mis hermanos, pero esa iglesia perseguida, esa iglesia tribulada, esa iglesia que durante todo su trayecto en este mundo sería objeto de persecución, esa iglesia tenía que transitar y tiene que transitar en medio de este mundo con una actitud de verdadero gozo, de verdadera alegría, de verdadera paz, de tranquilidad, de satisfacción. Y mis hermanos, esos coritos que de manera tradicional las iglesias han cantado y hemos cantado son coritos alegres, de paz, de gozo, que muestran una iglesia regocijada. Eso es como que cuando la iglesia se escucha cantar, y más estos coros que son tan emotivos, el mundo puede ver y debe ver una iglesia gozosa, una iglesia llena de gozo. Y esos coros marcaban ese sentido de gozo que debe acompañar la iglesia. Y por eso quisimos hoy iniciar con estos coritos para que nos recordemos de esos tiempos cuando la iglesia mostraba su gozo al mundo cantando estos coros alegres. Todos estos coros van acompañados de un ritmo, de cierto ritmo, porque es muestra de que estamos gozosos en Cristo. Tenemos tribulaciones, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero en Cristo estamos gozosos. En Cristo estamos gozosos. Y entonces yo quiero que veamos estas tres razones que encontramos en estos versos. Aparte de las muchas que ya hemos visto, aquí veremos tres. Entonces, dice en el verso 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo.
y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Mis hermanos, en esencia, ¿qué es lo que Jesucristo le está diciendo aquí? Ustedes van a vivir en medio de un mundo que los odia, pero ustedes tienen que estar seguros que ustedes tienen a un Padre que los ama, a un Dios poderoso que los ama. Y ese Dios es más poderoso que el mundo que los odia. Por lo tanto, en vez de enfocarse en el odio que el mundo pueda tenerle, más bien concentren sus corazones en el gran amor que el Padre tiene por ustedes. Ustedes están en manos de un Padre que los ama. Y fíjense que en todos estos capítulos que hemos visto a Jesucristo mostrándole su amor. Y Él diciendo lo que Él va a hacer con el Padre. Voy a interceder por ustedes. Voy a pedirle al Padre que responda sus oraciones a través de mí. Que el Espíritu Santo les he enviado. Yo los amo. Pero aquí Jesucristo le está diciendo, no es solamente que yo los amo, es que el Padre los ama a ustedes también. No es solamente que yo les amo. No es solamente que Él les va a responder por lo que yo le pida. No. Sepan que el Padre Celestial los ama. Los ama. Él tiene un amor especial por ustedes. Y entonces Él dice, ahí en el 27 dice, pues el Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mis hermanos, Dios tiene un amor por toda su creación. Dios como creador ama a sus criaturas. Y en ese amor que Dios como creador tiene, Dios bendice a todas sus criaturas. Cuando el sol sale, no sale solamente para los cristianos, sale para todos. La lluvia, las bendiciones de este mundo creado bendicen y benefician a todo lo que estamos en este mundo. Por lo tanto, Dios como creador de todo tiene un amor por su creación. Ahora bien, este amor que Jesucristo está hablando a sus discípulos del Padre, no es este amor que el Padre tiene como creador sobre sus criaturas. Es este amor que Dios tiene como Padre sobre sus hijos. Es el amor de Dios como Padre para aquellos que son sus hijos. Y yo quiero, mis amigos que están aquí en esta mañana, que ustedes puedan entender esta verdad. El Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios como creador les ama y Él les bendice. Él les da la vida. Si te levantaste hoy es porque el Dios creador te permitió vivir. Tú estás vivo por Él hoy. Tú estás respirando por sus bendiciones. Si te enfermaste y tomaste medicamentos y fuiste a la clínica y te sanaste, fue porque Dios te sanó. Porque es Dios quien provee todo. Él provee los alimentos, Él provee la salud. Él es el que te provee de fuerza para que estés caminando y de pie y firme. Él te ama como tu creador y te bendice todos los días. Pero este es un amor que va más allá de todo eso. Este es un amor no de creador a criatura, es un amor de padre a hijo. Es un amor especial. Yo quiero a todos los niños, y donde quiera que yo vea a un niño en peligro, voy a hacer todo lo posible para librarlo del peligro. Y si tengo que alimentar a cualquier niño, lo voy a hacer. Yo amo a todos los niños, y yo sé que ustedes también. Pero mi amor por mi hijo no es comparable con el amor que yo pueda tener con todos los demás. No es comparable. Yo tengo un amor especial para mi hijo. Yo tengo un amor de compromiso con mi hijo. Yo tengo un amor íntimo con mi hijo. Y ese es el amor que Dios el Padre nos ofrece a nosotros a través de Cristo, su amado Hijo. Él quiere seguirte bendiciendo ya no como una criatura. Él quiere bendecirte como su hijo. Y como hijo, Él te bendice no solamente dándote beneficios temporales y terrenales, sino que como hijo, Él te bendice dándote bendiciones eternas. Bendiciones que serán eternas por siempre. Por estar en Cristo Jesús,
nosotros unidos a Cristo, el Padre nos ha adoptado como verdaderos hijos y Él despliega su amor de Padre sobre todos aquellos que están en Cristo. Es lo que Él dice en el 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? El haber creído en Cristo. Haber puesto nuestra fe en Cristo. Eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. Y nos permite tener una cercanía, un trato con Dios más que creador-criatura. Ahora en Cristo Jesús, nuestra relación con el Padre es de padre a hijo. Y recibimos las bendiciones especiales de un Padre que nos ama. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, aunque en este mundo vamos a enfrentar aflicciones por estar en Cristo, esa misma condición de estar en Cristo nos garantiza el cuidado y la protección del Padre Todopoderoso. Por lo tanto, esta es una razón más que firme para que nosotros nos mantengamos gozosos en medio de toda la turbulencia que este mundo pueda presentarnos. Mis hermanos, nosotros disfrutamos del amor del Padre Celestial estando en Cristo. Disfrutamos del amor del Padre. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Nos recordamos de eso? Mi hermano, tú y yo, por el hecho de estar en Cristo, disfrutamos del amor especial del Padre, del Dios Todopoderoso, del que tiene control y dominio de todas las cosas. Mi amigo, tú que estás aquí, si pone tu fe en Cristo, si cree en Él, y fíjate que aquí dice, porque vosotros me habéis amado, y el mismo Señor Jesucristo explica en qué consiste este amor hacia Él. Este amor hacia Él consiste en escuchar sus palabras y obedecerlas. Obedecer sus palabras. Así que mi amigo, tú también, si pones tu fe en Cristo, también a partir de ahora, que si tú tomas esa decisión, también tú puedes empezar a disfrutar del amor del Padre Celestial, de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Hay espacio para ti, hay espacio para todo aquel que pone su fe en Cristo. Hay espacio para todo aquel que viene a Cristo. El Padre le recibe como hijo. El Padre le recibe como hijo y desde ese momento empezarás a disfrutar de las bendiciones del Padre Celestial, que son no solamente para esta vida terrenal y temporal, sino que son para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y seguimos entonces viendo la segunda razón que Jesucristo les da a sus discípulos para que ellos se sientan gozosos y en paz en medio de este mundo que les va a causar muchas tristezas. Dice entonces en el 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y esta reacción de Jesucristo es importante que le pongamos atención. Jesús le respondió, ¿ahora creen? O sea, yo les he venido explicando todo esto. Y les he declarado todo mi plan. Les he dicho todo. ¿Ahora entienden? O sea, ¿ahora? ¿Y dónde estaba su cabeza? ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaban sus corazones? ¿Ahora? ¿Ahora entienden? Y dice entonces el 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y ustedes me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mis hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí la torpeza de estos discípulos que, habiendo sido enseñados por mucho tiempo, no acaban de entender. Y además también el mismo Señor les dice a ellos, miren ustedes, dentro de poco, ustedes me van a dejar solos, ustedes van a huir,
ustedes van a correr, me van a abandonar. Ahora bien, mis hermanos, yo lo que quiero es que podamos ver aquí el trato compasivo de nuestro Señor Jesucristo y misericordioso hacia sus discípulos, hacia cada uno de nosotros. Con toda y esta torpeza, con todo y esto de que los discípulos iban a correr de Jesús y lo iban a abandonar, con todo eso Jesucristo no los abandonaría. Jesucristo no los dejaría. Y Jesucristo mismo les dice en versículos anteriores, miren ustedes, esta tristeza que ustedes tienen se va a convertir en gozo más adelante. Cuando ustedes me vean, ustedes se van a gozar. Mis hermanos, y cuando Jesucristo resucita, después de haber sido abandonado por sus discípulos, cuando el Señor se levanta, ¿a dónde acude? Va a donde están los discípulos atemorizados y allí encerrados en el aposento alto. Y allí el Señor se aparece y le dice, paz a vosotros. Aquí estoy. Jesucristo, con toda y esta torpeza, con toda y esta debilidad de ellos que lo abandonaron, que corrieron, que se fueron, con todo y eso, el Señor no los abandonó. Resucitó y fue por ellos. Siguió consolando sus corazones después de todo esto. Mis hermanos, ¿y qué es lo que nos dice esto? Que nosotros en este mundo vamos a cometer muchísimas torpezas. Vamos a fallar. Nuestros corazones en algunos momentos estarán totalmente debilitados. Nuestra vida espiritual en algún momento estará bien golpeada. El mundo nos va a golpear tanto. Recibiremos tantas tentaciones que en algún momento vamos a estar bien adoloridos, bien debilitados. Mis hermanos, los embates del mundo no son con buenas intenciones. El enemigo va a arremeter contra ti, contra mí, y en algún momento nuestra fe va a tambalear y nos vamos a ver débiles. Pero con todo eso, mis hermanos, nuestro Señor no nos abandona. Nosotros dependemos del trato paciente y misericordioso de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, esto no nos debe mover a descuido. Esto no nos debe mover a, bueno, como el Señor no me va a abandonar, yo voy a vivir descuidadamente. No, ese no es el sentido. El sentido es, mis hermanos, que aunque nosotros en este mundo en algunos momentos vamos a debilitarnos y vamos a hacer las cosas incorrectas y vamos a responder inadecuadamente al Señor y vamos a flaquear en nuestra fe, con todo eso, mis hermanos, nuestro Señor no nos abandona. El Señor no nos dejará. Y eso debe movernos a gozo. Eso debe movernos a sentirnos gozosos de nuestro Señor, que nos trata con tanta misericordia. El Señor no abandonó a sus discípulos con todas sus torpezas. El Señor no abandonó a los discípulos que lo abandonaron a Él. Sus discípulos lo abandonaron a Él, mas Él no lo abandonó. Siguió con ellos y cumplió su promesa de darle al Espíritu Santo. Se cumplió al pie de la letra. Jesucristo no lo abandonó a ellos. Y con toda seguridad, mis hermanos, Él no nos abandonará. Él no nos abandonará. En nuestra vida espiritual hemos experimentado momentos de mucha debilidad espiritual. Quizás hasta hemos dudado de nuestra fe. Quizás en algún momento hasta has pensado devolverte. Quizás en algún momento has pensado negar la fe. Quizás ha pasado por tu mente. Pero el Señor nos recuerda que aún en nuestros puntos más bajos de nuestra vida espiritual, el Señor no nos abandona. Él está ahí con nosotros. Su Santo Espíritu que está en nosotros, aunque pueda estar contestado, está ahí contigo. Está ahí conmigo. En este camino de la fe vamos a pasar por momentos altos y momentos. En tercer y último lugar, hay una última razón que está ya en el verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo que va a enfrentarnos, que va a intentar matarnos, que va a orquestar
todas sus artimañas para debilitar nuestra fe y para eliminarla. Mis hermanos, Jesucristo nos está dando una declaración gloriosa. Ese mundo que los va a enfrentar, ya yo lo he vencido. Es un mundo vencido, es un enemigo vencido. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros y conscientes de que tendremos un enemigo que estará en contra nuestra, pero que ya nuestro Señor lo venció. Y que en su victoria está nuestra victoria. Cristo venció al mundo y con ello venció todas las artimañas que el mundo pueda orquestar para derrotarte y para derrotarme. Cristo lo venció, venció todo lo que el mundo puede hacer en tu contra. Todo este mundo está completamente vencido, incluyendo lo peor que podamos experimentar en este mundo, que es la muerte. Cristo venció la muerte. Y es por eso que ya al final en Apocalipsis vemos cantar con gozo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo lo venció. Cristo venció este mundo en su totalidad. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a un mundo vencido ya. Cristo ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto debe llenarnos de paz, de tranquilidad y de gozo, que aunque es un enemigo fuerte y feroz, recordemos que es un enemigo vencido. Es un enemigo vencido. Nuestro enemigo ya ha sido vencido. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser mantenernos firmes en esa victoria. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mantenernos firmes y en paz en la victoria de Cristo. Tú y yo no podremos vencerlo a Él, pero Cristo ya lo venció por nosotros y lo venció de antemano. No es que Cristo viene a vencerlo, ya lo venció. Él no nos está diciendo: miren, resistan ahí, que cuando yo llegue lo venzo. No, es al revés. Resistan ahí porque ya yo lo vencí. ¿Entienden la diferencia? No, miren, aguanten ahí como los hombres, que yo cuando llegue yo lo remato. No, ya él está rematado. Y nosotros tenemos que ampararnos en esa victoria de Cristo y en esa victoria tener paz. Dice: yo les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz. Es confiando en la victoria de Cristo que tú y yo vamos a tener paz en medio de un mundo turbulento, en un mundo que está en contra de todo lo que se llama Dios. Y si tú y yo estamos en Dios, entonces el mundo estará en contra tuya y estará en contra mía. Pero debemos recordar tres cosas. Estamos en manos del Dios que nos ama, el Dios Todopoderoso, y disfrutamos del amor del Padre Celestial. Aunque este mundo nos odie, el Padre, que es mayor que el mundo, nos ama. Y Él nos protegerá y nos protege de este mundo. En segundo lugar, debemos recordar que nosotros dependemos del trato compasivo y misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él, aún en nuestra debilidad, Él nos seguirá amparando. Él seguirá con nosotros y no nos va a abandonar en medio de esta lucha. Y en último lugar, debemos descansar en la victoria de Cristo en la cruz. Él venció al mundo. El enemigo está vencido. Y tú y yo tenemos que descansar en esa victoria de Cristo. La victoria de Cristo es tu victoria. La victoria de Cristo es mi victoria. Por eso podemos decir: estamos en victoria. ¿En cuál victoria? La de Cristo. Es su victoria la que se pone en nuestra cuenta. Es su victoria en la cruz. Él en la cruz lo hirió en la cabeza, cumpliéndose la promesa de Génesis. Él nos va a herir y va a herir la iglesia en el calcañar. Y va a herir al mismo Cristo en el calcañar, pero Cristo Jesús le daría un golpe mortal en la cabeza, y ese golpe mortal se cumplió en la cruz del Calvario. Ya Cristo le dio el golpe mortal y Él está vencido. Por lo tanto, tú y yo debemos descansar en esa victoria lograda por Cristo Jesús. Que esas razones llenen nuestros corazones y nos permitan vivir gozosos en medio de un mundo
que nos va a causar muchos males y muchas tristezas, en medio de un mundo que nos aborrece, en medio de un mundo que nos odia. Pero recordemos, disfrutamos del glorioso amor del Padre Celestial.